una habitación en otro apartamento. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que miran, escuchan y apoyan. Si mis sueños y reflexiones te resultan cercanos, dale like, suscríbete al canal y deja tus impresiones en los comentarios después de escuchar. Para mí es muy importante sentir que estás cerca. Y ahora pasemos al sueño. Ayer tardé mucho en dormirme. Todo estaba tranquilo. Una noche común. Libros, un poco de música. Pero por dentro, algo me inquietaba. No era ansiedad ni miedo. Simplemente la sensación de que entre los sueños anteriores había quedado un nudo sin desatar. Al releer mis notas, recordé a la chica del laberinto. La luz en sus ojos, la ciudad de cristal. Sentía que me estaba perdiendo algo importante, como si una parte del camino se interrumpiera y yo no pudiera encontrar dónde continúa. Eso no me dejaba en paz. Me dormí ya cerca del amanecer y, como suele ocurrir en esos momentos, el sueño resultó especialmente vívido. Soñé que estaba en un apartamento que, de alguna manera, era mío, pero al mismo tiempo completamente ajeno. No había nada inquietante en ella. Todo se veía acogedor. Suelos de madera, estanterías antiguas, ventanas luminosas. Pero yo sabía, ese apartamento no era mío. O mejor dicho, alguna vez lo fue, pero hace mucho tiempo. Era como si hubiera regresado a un lugar donde viví alguna vez, pero ya lo había olvidado. Deambulaba por las habitaciones, reconociendo objetos que no podía recordar. Abría los armarios, encontraba ropa ajena, observaba fotografías. En ellas había rostros desconocidos, pero por dentro sentía como si algo hiciera clic. Como si recordara que alguna vez los conocí, pero hace mucho lo borré de mi memoria. En una de las habitaciones había un espejo. Me acerqué a él y ahí el sueño cambió. En el reflejo estaba la misma habitación, pero había alguien sentado allí, un hombre, en un sillón, de espaldas a mí. Él leía un libro. Golpeé el cristal, pero no se dio la vuelta. Entonces miré de lado y entendí que era yo, solo un poco más joven. El rostro estaba tranquilo, absorto en la lectura. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos, a través del espejo. Su mirada era tranquila, pero penetrante, como si pudiera verme por completo, hasta esos pensamientos que yo mismo no me atrevía a reconocer. Y entonces dijo: hace mucho que no venías, aquí quedó una parte de ti, la que dejaste cuando decidiste ser solo un adulto. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Quise preguntar qué quería decir, pero las palabras no venían. Parecía que, si hacía la pregunta, él simplemente desaparecería. Y así fue. Al segundo siguiente, el reflejo volvió a ser normal. No había nadie en el sillón. Salí de la habitación y noté que la puerta del pasillo estaba entreabierta. Detrás de ella comenzaba una escalera. Bajé y me encontré de nuevo en mi apartamento. Todo se veía exactamente como lo había dejado. En la cocina parpadeaba una luz nocturna, proyectando una suave luz amarilla sobre el suelo y las paredes. En el fregadero había una taza, como si realmente me hubiera levantado en la noche a beber agua y la hubiera dejado allí, olvidándome de ella. En la estufa, la tetera se enfriaba en silencio y de ella aún salía un fino hilo de vapor. El olor a metal, un poco de plástico quemado y algo dulzón, tal vez del té de ayer, flotaba en el aire. El reloj en la pared hacía tic-tac especialmente fuerte y toda la escena parecía a la vez real y ajena, como si no hubiera regresado solo a la habitación, sino a una versión de mí mismo que alguna vez dejé aquí. De repente me cruzó por la mente, quizá ni siquiera me había despertado. El corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por la extraña dualidad de lo que estaba ocurriendo. El aire parecía denso, casi viscoso, como si el mundo a mi alrededor estuviera tejido de un sueño que aún no se había disipado. Me pasé la mano por la cara y sentí bajo los dedos una frescura húmeda, como si la piel aún recordara el roce del sueño. Y entonces, cuando realmente desperté, ya de madrugada, en la realidad todo volvió a su lugar. La sábana estaba arrugada, el cuerpo parecía hundirse en el colchón, pero en la habitación hacía fresco y reinaba el silencio. Entendí, ahora sí que estaba realmente despierto. El primer pensamiento fue: nunca he vivido en ese apartamento. Y de inmediato, una extraña sensación, como si algo hubiera regresado. No era un recuerdo, sino un estado de ánimo, una condición, una cualidad anterior que alguna vez perdí. Algo parecido a la ligereza infantil, la capacidad de ser uno mismo sin mirar atrás, sin un comentarista interno, sin expectativas.
una simple naturalidad con la que alguna vez simplemente vivía, leía, soñaba sin analizar cada paso. Anoté ese sueño de inmediato, casi sin abrir los ojos. No fue aterrador, no fue triste, simplemente fue muy personal. E incluso ahora, mientras escribo estas líneas, me parece que por dentro todo se ha vuelto un poco más silencioso. Como si alguien a quien perdí hace mucho tiempo se hubiera sentado de nuevo a mi lado y estuviera leyendo un libro, en silencio, conmigo. Ese sueño es un profundo regreso a las partes olvidadas de uno mismo, especialmente a ese yo interior, joven y sensible, que fue dejado atrás en el pasado en nombre de la adultez, las funciones, las tareas y la vida real. El sueño habla en voz baja, pero con mucha precisión. No te perdiste a ti mismo, simplemente te fuiste, olvidando que alguien se quedó esperando en esa misma habitación. No fue solo un sueño sobre un espacio, fue un sueño sobre uno mismo, dejado atrás en el tiempo. El apartamento en el que me encontré era familiar y desconocido al mismo tiempo. Era como entrar al pasado, no a través de la memoria, sino a través de la presencia. Yo sabía, yo viví aquí, alguna vez, en algún otro estado, antes de convertirme en quien soy ahora. Caminaba por las habitaciones y sentía un extraño chasquido en mi interior. Los objetos, los rostros en las fotografías, el olor de los libros viejos, todo resonaba en mí como si no lo recordara, sino que lo reconociera. No era un recuerdo, era un encuentro conmigo mismo, a quien no había notado durante décadas. Y luego el espejo. Y él, solo que más joven. No es un niño, no es un adolescente. Ese yo que aún no había olvidado cómo sentir plenitud, curiosidad, profundidad. No asustaba, simplemente estaba allí. Íntegro, tranquilo, sabio. Cuando me miró, entendí. Él me recuerda mejor de lo que yo lo recuerdo a él. Y dijo, no has venido en mucho tiempo. Aquí quedó una parte de ti que dejaste cuando decidiste ser solo adulto. Esa frase fue como una llave. De verdad decidí ser solo adulto, racional, responsable, centrado. Y en esa decisión dejé atrás a alguien muy importante, a mí mismo, a quien sabía cómo estar vivo, sin función, sin tarea. Y cuando él desapareció, no porque yo me diera la vuelta, sino porque no alcancé a decir nada, sentí como algo empezaba a regresar. Bajé las escaleras y volví a estar en casa. Solo que ahora ese en casa era más que un apartamento. Era el espacio de mi presente, en el que aún quedaba la memoria de lo olvidado. Los pequeños detalles, una taza en el fregadero, la tetera caliente, la luz de noche, el tic-tac del reloj, todo eso era extrañamente real. Pero no solo real, sino dolorosamente preciso. Era un sueño sobre el regreso a uno mismo, a ese mismo punto en el que alguna vez decidí, ahora soy adulto, y seguí de largo. Ahora he regresado. No por completo, pero he dado un paso. Y ese paso dejó una huella. Incluso después de despertar, lo sentía en el aire, en la piel, en el corazón, como la humedad de un sueño que aún no se ha evaporado. El apartamento es una imagen del espacio interior, del hogar por dentro. Regreso a una versión olvidada de mí mismo, donde todavía vive algo importante. Las fotografías, los objetos, no son memoria psíquica ni racional, sino viva. No provienen del pasado, sino de mí, de aquel al que no he visitado. El joven que veo en el espejo es una parte de mi personalidad que no desapareció, sino que se quedó esperando. No me reprocha, recuerda. La frase que pronuncié es un mensaje directo del inconsciente. No abandoné un espacio, sino una parte de mí mismo. De nuevo me encontré en mi apartamento. Esto es un símbolo de la transición del recuerdo al presente, pero ahora enriquecido por la experiencia del encuentro. La densidad del aire, la viscosidad de la realidad, la sensación de una fina línea entre el sueño y la vigilia, entre diferentes capas de percepción, hablan de una alta sensibilidad y profundidad en la percepción de la realidad que ahora están activas. Este sueño no exige una solución, invita a la presencia. No me llama a cambiar nada, simplemente muestra que vivo al lado de una parte olvidada de mí mismo. Y esa parte sigue esperando, sigue tranquila y aún sabe cómo sentir de verdad. Ya he regresado allí. Solo queda no irme de nuevo. Si te ha gustado esta historia, no dudes en hacer clic en la campanita y suscribirte para no perderte nuevos sueños y reflexiones. Y en los comentarios compartan sus propios sueños y recuerdos. ¿Alguna vez han sentido que han perdido una parte de ustedes mismos?
¿Cuándo sucedió eso? ¿Y qué fue exactamente lo que desapareció en ese momento? ¿Y cómo lo encontraron? ¿Si lograron volver a sí mismos? Será valioso para mí leerlos y reflexionar juntos.